Hoy, el Departamento de Justicia y de Estado están anunciando una recompensa histórica de $50 millones por información que lleve al arresto de Nicolás Maduro. Fecha: 3 de enero de 2026. Objetivo: Nicolás Maduro. Ubicación: Caracas, Venezuela. Misión: capturar o matar. Las órdenes vinieron de los niveles más altos del gobierno de los Estados Unidos, pero el primer paso para sacar a Maduro del poder no ocurrió en la capital venezolana. De hecho, sucedió en Washington, un año atrás. El 20 de enero de 2025, Donald Trump firma una orden ejecutiva que lo cambia todo. Una orden que permitía clasificar organizaciones criminales y cárteles de drogas como organizaciones terroristas extranjeras. Eso abrió una puerta antes cerrada: tratar a Maduro, su círculo y las facciones que lo protegían como Estados Unidos trata a grupos terroristas internacionales. Esa simple firma sería el comienzo del fin, el gatillo jurídico que haría posible la operación más audaz jamás realizada por Estados Unidos en Sudamérica. Hoy vas a entender paso a paso cómo Estados Unidos penetró en la capital de Venezuela y capturó al hombre más poderoso del país sin sufrir ninguna baja. ¿Cuál será el futuro de Nicolás Maduro, líder venezolano con 13 años en el poder? Y para entender cómo comenzó esta escalada, necesitamos regresar a 1823. James Monroe, presidente de Estados Unidos en 1823, instituyó la Doctrina Monroe, que no era más que una advertencia directa a las potencias europeas de que la época de colonización y explotación de América había terminado. Desde entonces, cualquier intervención europea en el hemisferio occidental sería vista como una amenaza para Estados Unidos. No faltan ejemplos reales de cómo se aplicó esta doctrina en la práctica. La compra de Alaska a Rusia, la intervención en la independencia de Cuba y de Panamá son algunos ejemplos más lejanos. Pero fue durante la Guerra Fría que la doctrina fue invocada frecuentemente para justificar intervenciones de los Estados Unidos. ¿Y qué tiene que ver esto con Venezuela? Todo. Porque, aunque muchos piensan lo contrario, la relación entre ambos países era muy distinta a la actual. Este es el presidente de Venezuela en 1963 reunido con John Kennedy en la Casa Blanca. Muy diferente de los tiempos actuales, durante el siglo pasado, Estados Unidos y Venezuela no solo eran socios, eran fuertes aliados, con ambos países teniendo buenas relaciones políticas, militares y económicas. Kennedy llegó a llamar a Venezuela el mejor amigo de América, en América del Sur. En ese contexto, Washington pronto comenzó a vender armas a Caracas, mientras empresas energéticas estadounidenses extraían petróleo venezolano. Pero los intereses petroleros de Estados Unidos sufrieron pérdidas cuando Venezuela nacionalizó su industria petrolera algunos años después. Aún así, la reacción de Estados Unidos fue discreta. Venezuela fue una de las muchas naciones en desarrollo que nacionalizaron sus recursos en esa época, y Caracas pagó a las empresas petroleras estadounidenses más de $1.000 millones en indemnizaciones. Estados Unidos buscaba mantener buenas relaciones con un miembro clave de la Organización de Países Exportadores de Petróleo como Venezuela. Además, aún debía preocuparse por los soviéticos. El presidente Ronald Reagan elogió públicamente a Caracas como una inspiración democrática para el hemisferio, en un momento en que luchaba contra movimientos comunistas en la región. Vendieron 24 casas F-16 al Estado venezolano por $1.750 millones en 1981, solo que el interés de Estados Unidos por América Latina disminuyó después de la caída de la Unión Soviética. Sin embargo, Venezuela seguía siendo primordial para los estadounidenses, ya que el país acababa de superar a Arabia Saudita como principal proveedor de petróleo de Estados Unidos. En 1998, Hugo Chávez, líder revolucionario de izquierda, fue elegido presidente, prometiendo grandes reformas, canalizando la ira popular contra la corrupción desenfrenada y la pobreza que persistían. Estados Unidos reaccionó con cautela pese a los recursos petroleros del país. Incluso Bill Clinton recibió a Chávez en la Casa Blanca en 1999 para intentar mantener una relación pacífica. Pero todo cambió en 2002. En abril de ese año, un golpe de Estado falló y Hugo Chávez regresó al poder lleno de odio y sed de venganza contra Estados Unidos.
aún más porque documentos desclasificados en 2004 revelaron que las autoridades estadounidenses tenían conocimiento previo del plan del golpe contra él. En 2007 Chávez reforzó el control estatal de la industria petrolera venezolana, obligando a empresas extranjeras a aceptar participaciones minoritarias en nuevas empresas conjuntas. Cuando las gigantes petroleras estadounidenses ExxonMobil y ConocoPhillips rechazaron las medidas, Chávez confiscó sus activos. Su sucesor, Maduro, tomó el país en 2013, mientras las sanciones y castigos por parte de Estados Unidos aumentaban, y Venezuela se veía cada vez más dependiente de los principales rivales de los estadounidenses, incluyendo a Rusia, China, así como Cuba e Irán. A partir de ahí, Venezuela empezó a vivir una crisis económica sin precedentes. Millones comenzaron a vivir en situación miserable. La represión a la población, las elecciones cuestionables y el autoritarismo crecieron como nunca y pasaron a ser símbolo del gobierno de Maduro. Todo cambió cuando Donald Trump asumió el poder por segunda vez en 2025. Cuando Trump firmó la orden ejecutiva el 20 de enero de 2025, pocos notaron su impacto fuera de los círculos de seguridad nacional. En la televisión parecía solo otra medida contra los cárteles. Sin embargo, tras bambalinas, eso cambió la naturaleza del juego. Porque al etiquetar a las facciones criminales internacionales como organizaciones terroristas extranjeras, Trump puso a Maduro, el aparato que lo rodeaba, dentro del mismo marco legal que permite operar drones, fuerzas especiales y acciones preventivas sin declarar la guerra. Para Washington, eso era inevitable. En el discurso estadounidense, Maduro no era solo un presidente autoritario que llevó la economía venezolana al colapso. Él era, según declaraciones de Trump, el jefe de un narcoestado responsable de 300,000 muertes al año en Estados Unidos. Por causa de la ruta de la cocaína que atraviesa el Caribe, era una narrativa poderosa y internamente justificaba cada paso, pero siempre existe el otro lado. Venezuela tenía las mayores reservas de petróleo del mundo. Para los críticos, esa era la verdadera línea roja. No era la cocaína ni los cárteles, sino que China, Rusia e Irán ampliaban su presencia en el país, poniendo en jaque la vieja doctrina Monroe que rige la política exterior de Estados Unidos en el hemisferio desde 1823, como vimos. A partir del primer decreto, Estados Unidos comenzó un proceso sistemático, una campaña marítima a lo largo de 2025 que diezmó varias embarcaciones y personas acusadas de estar transportando drogas en aguas internacionales. El 16 de diciembre de 2025, Trump anunció lo que Reuters describió como el bloqueo más agresivo contra Venezuela desde la Guerra Fría. Cualquier barco petrolero que entrara o saliera del país podría ser interceptado, inspeccionado e incluso retenido. Nada pasaría sin autorización estadounidense. Para Washington, la idea era sencilla: quitar fondos al régimen y presionar a Maduro hasta que cediera. Buscaban un cambio de régimen. Estados Unidos, con su arsenal marítimo y el portaaviones más grande del mundo, advertía lo que estaba por venir, y el siguiente paso se notaría más. O casi, porque antes de que Estados Unidos llegara a Caracas, ocurrió algo extraño y nadie lo notó entonces. En la madrugada del 3 de enero de 2026, 150 aeronaves cruzaron el espacio aéreo venezolano con una sola misión: secuestrar a Nicolás Maduro. Minutos después, gran parte de la ciudad quedó a oscuras, sin energía, señal celular ni internet. Para la población era otro apagón venezolano. Para la inteligencia estadounidense era el momento exacto. Según fuentes mencionadas por Reuters, fuerzas especiales de Estados Unidos realizaron ataques precisos contra sistemas de comunicación militar, los mismos que Maduro usaba para conectarse con generales y comandantes regionales. El objetivo no era destruir Caracas, era aislar a un solo hombre, y funcionó. Maduro notó que la radio estaba muda al intentar activar la cadena de mando. Nadie respondió. Al intentar activar rutas de escape, descubrieron que algunas ya estaban comprometidas. Entonces, lo más sorprendente no fue que los norteamericanos entraran, fue la falta de resistencia. Los relatos indican que parte de la Guardia Presidencial simplemente se retiró, otros desaparecieron. Algunos creían que era una operación venezolana, no extranjera, y tal vez eso explique por qué todo sucedió tan rápido. Maduro no intentó luchar, no intentó huir, no intentó negociar. Él se dio cuenta de que ya había perdido antes de que explotara la primera puerta, pero la parte más increíble aún estaba por suceder. ¿Cómo sacar a Maduro de Venezuela sin que nadie lo impidiera?
Capturar es fácil, extraer es otra historia. Según reportes publicados horas después, Estados Unidos creó un corredor aéreo temporal desactivando radares venezolanos por unos minutos, lo suficiente para que una aeronave no identificada despegara del territorio venezolano y desapareciera antes de que Caracas entendiera lo que estaba pasando. Muchos ya estaban celebrando, muchos militares, sin órdenes superiores, permanecieron paralizados. Washington anunció la captura casi de inmediato, llamando a Maduro líder de una organización criminal transnacional. Ya los críticos alegaron que eso no era una operación contra cárteles, era una toma de poder para redefinir quién controla las mayores reservas de petróleo del planeta. Ambos lados tienen narrativas fuertes y ambas narrativas moldearán el futuro de Venezuela. Pamela Bondi, procuradora general de los Estados Unidos, declaró en X que Maduro fue acusado de narcoterrorismo, importación de cocaína y conspiración para posesión de armamento destructivo contra Estados Unidos. Trump alegó que Maduro y su esposa fueron llevados en helicóptero hasta un buque de guerra en el Caribe y partieron rumbo a Nueva York, donde, según la propia Procuradora General estadounidense, enfrentarán todo el peso de la justicia estadounidense en suelo estadounidense, en tribunales estadounidenses. Maduro probablemente terminará como Manuel Noriega, quien gobernó Panamá de 1983 a 1989 y fue derrocado tras una invasión de Estados Unidos. Pasó 20 años en prisión, fue extraditado y murió en arresto domiciliario en Panamá en 2017. Para Venezuela queda la alegría de un pueblo que se ve libre de las manos de un dictador y la esperanza de un futuro mejor, y que su riqueza natural genere prosperidad, ya que sus reservas de petróleo equivalen a cerca de 17 billones de dólares, una cantidad mayor que el Producto Interno Bruto de todos los países del mundo juntos, excepto Estados Unidos y China.